¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad, lo que otros no te han contado. En estos 3 años y 8 meses, ¿no te lo contarán? Aquí te lo hemos contado y te lo seguiremos contando. Lo que otros no te han mostrado en estos 3 años y 8 meses, ni te mostrarán. Aquí te lo seguiremos mostrando como te lo hemos mostrado en todo este tiempo. La realidad, sin ambigüedades, clarificando toda la información. Y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag La elección no sucedió. La verdad sorprende día a día el presidente de la República, Mauricio Macri. Ha sorprendido antes y después de las elecciones, intentando negar la realidad. Se está convirtiendo el presidente en un negador serial. Lo vemos a diario, lo vemos cómo niega el aumento de la pobreza, lo vemos cómo niega él y su gobierno los pedidos casi desesperados de distintos sectores de la sociedad para declarar la emergencia alimentaria frente al hambre que se extiende no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en otras provincias argentinas. Recordando hoy con la producción, veíamos a Macri negando la realidad cuando la justicia empezó a poner la mira en aquel entendimiento que en el inicio de su gestión buscó él con su propia familia por el correo argentino, cuando en una conferencia de prensa muy suelto de cuerpo, creyéndose emperador, como si él podía disponer sobre la justicia, dijo que vuelva todo a foja cero. Por supuesto, la justicia avanzó y ello es una de las causas que más preocupa a Macri, la del correo. Pero más allá que el presidente sigue negando la realidad, más allá que el presidente sigue negando el voto popular del 11 de agosto con las PASO, más allá que el presidente sigue negando el cachetazo electoral a su política de fracaso, de hambre, de destrucción, que ha sembrado estos 3 años y 8 meses, es profundamente antidemocrático el mensaje que baja desde el gobierno. Escúchelo a Macri hoy. Lamentablemente las PASO generaron una disrupción económica y alteraron todo el proceso. Siempre estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando. ¿Se puede revertir el panorama, dice usted? Claro que sí, para eso estamos. De no creer escuchar a un presidente, creo que la primera vez desde el retorno de la democracia, que hable que un proceso electoral afecta a la economía o afecta a la Argentina en sí. Eso es estar desconectado de la realidad. Porque la situación económica de la Argentina no es tal como la estamos viviendo ahora porque ocurrieron las PASO. Es producto de la política, de la mala praxis económica que este gobierno y que Macri vienen aplicando. El industricidio que está realizando no es después de las PASO. El ataque a las pymes, el aumento de la pobreza, de la indigencia y la negación. Macri y este gobierno se han convertido en negacionistas de la realidad. Escúchelo de nuevo, por favor, porque a ver, más allá de lo profundamente antidemocrático, hoy lo vamos a volver a analizar con el psicólogo social Oscar Mangioni. ¿Qué le pasa a un presidente que dice que algo que fue un cachetazo no existió? Escúchelo de nuevo. Lamentablemente las PASO generaron una disrupción económica y alteraron todo el proceso.
Siempre estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando. ¿Se puede revertir el panorama, dice usted? Claro que sí, para eso estamos. Bueno, pero para volverlo a la realidad, esa realidad que el presidente sigue desconociendo, hoy la Cámara Electoral ratificó los datos del escrutinio definitivo. Así que, para que Macri se entere que hubo una elección, le recordamos, Alberto Fernández, señor presidente, candidato del Frente de Todos, existe porque tal vez usted lo niega, sacó el 47,78% de los votos, Frente de Todos. Usted, presidente, por Juntos por el Cambio con Pichetto, sacaron el 31,79%. Notable diferencia, ¿no? Notable diferencia. Tal vez eso es lo que a usted todavía no le permite recuperarse. Y una sociedad que le ha dicho y que le sigue diciendo que no está dispuesta a seguir soportando más ajuste como el que usted propone, que no está dispuesta a seguirlo bajo los designios del Fondo Monetario Internacional. Y una sociedad, por si usted no se ha enterado, que lo responsabiliza a usted, señor presidente, de lo mal que está la economía. Fíjese, porque muchas encuestadoras que han evaluado el comportamiento de Macri después de las PASO, se sumó hoy Clivaje, una encuestadora que aportó y que dio muy de acuerdo a los datos de las encuestas. Pero haciendo el análisis para que se entere también, presidente, ¿quién es el responsable de la situación económica? 66,75% el gobierno actual, el presidente Mauricio Macri. La oposición, 18,45%. Contexto internacional, 2%. FMI, 2,9%. 8,7% no sabe. 66,75% dicen que el gobierno de Macri es el responsable de la situación económica. ¿Quién es el responsable de mantener la estabilidad hasta el 10 de diciembre de este año? 68,5% gobierno actual. Como corresponde, que nadie se equivoque, ni el gobierno lo piensan los macristas, ambos 2%. Pero esto está demostrando la realidad que el gobierno quiere desconocer, que intenta desconocer, que tapa. Ayer veíamos los de Abeluto, ninguneando a los sectores que piden la emergencia alimentaria, burlándose de lo que significa la emergencia alimentaria para este momento. Y hoy tenemos un presidente peligrosamente que está desconectado de la realidad, que niega un hecho trascendente para la democracia como son las PASO, que niega lo que fue esa gran encuesta nacional que ya ha dado un primer número en la elección al 27 de octubre. Clivaje, esta encuesta que acabamos de ver, le está dando hoy de intención de voto a Alberto Fernández 53% de intención de voto para el 27 de octubre. Ayer los empresarios lo demostraron. AEA, la asociación empresaria que sostuvo desde el primer momento a este gobierno, que lo sostuvo en este momento, en todo momento a Macri. Ayer prácticamente lo despidieron con frialdad, con distancia, sin prestarle la atención de otros momentos. Ahora fíjese,
Es un gobierno que no solamente está tan alejado de la realidad, sino que en las postrimerías de su gobierno siguen inoculando odio y siguen también en forma muy irresponsable discriminando en la sociedad. El candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, fíjese lo que opinó hoy sobre una ciudadana peruana que ahora Irina Hauser te va a contar, que fue deportada y que ha vuelto ahora a la Argentina. Escúchelo a Pichetto. La Argentina está enferma. Ahora va a volver una peruana que fue condenada a 4 años por narcotráfico por una cuestión de integración familiar, Eduardo. Y esta mujer vendía droga a los pibes y destruía familias. Estamos enfermos en Argentina. No sé qué organismo internacional impuso que vuelva a esta mujer. La verdad, hay una patología en la Argentina. Esta mujer vendía droga a los pibes de Buenos Aires. Una delincuente peruana narcotraficante que fue condenada a 4 años, cumplió la condena y la expulsaron. Y vendía droga y desintegraba a las familias, destruía a los pibes. Y ahora, como somos humanitarios, buenísimos, vamos a permitirle que vuelva para que se encuentre con los hijos mayores acá. Claro. Extraordinario. Claro. Argentina es un país que tiene patologías, Eduardo. Sí. Está mal esto, está mal. Todo el mundo solidario con la peruana. Sí. ¿Me cuenta algo? Increíble, increíble. De no creer lo de Pichetto, de no creer. Este dirigente político que aspira a ser vicepresidente, que yo sepa el preámbulo de la Constitución Nacional no ha sido cambiado. Recibe a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar suelo argentino. La verdad es de no creer. La xenofobia que despierta, el odio que inocula en vastos sectores de la sociedad. Está casi a la par de lo del otro día de Morales Solá, diciendo que las mucamas, los choferes, los taxistas son chorros. Pero ¿se dan cuenta lo que dicen? Hablan de sociedad enferma. ¿No será que los dirigentes huesos están un poquito enfermos de discriminación, de xenofobia? Irina, buenas noches, Irina. ¿Por qué no nos ilustras sobre este caso que tanto disgusto le ha causado a Miguel Ángel Pichetto? Buenas noches, Gustavo. Estamos hablando de Vanessa Gómez Cueva, una chica peruana de 34 años que efectivamente tuvo una condena a 4 años de prisión después de un juicio abreviado. No por narcotráfico, por venta de droga, que no es lo mismo, es narcomenudeo de lo que estamos hablando. Pichetto evidentemente desconoce una problemática muy común que está vinculada también con la pobreza. ¿Y qué sucedió? Vanessa es una chica que vivió en la Argentina durante 15 años, porque toda su familia había venido a vivir acá, su mamá en el año 96, su abuela también, luego algunos de sus hermanos, finalmente vino ella en busca de trabajo y también de estudio, de hecho había iniciado sus estudios y tiene 3 hijos nacidos en Argentina. Lo que sucedió es que después de cumplir su condena, la Dirección de Migraciones inició un proceso para expulsarla. La Dirección Nacional de Migraciones. Quien termina firmando esta orden es Horacio García, el actual titular de Migraciones, después que Vanessa había cumplido la condena y de una manera feroz, te diría, porque la separan de sus hijos sin siquiera dejarla despedirse. Quedaron sus hijos menores de edad en la Argentina, tuvieron que quedar al cuidado de la familia y la subieron a un avión en 2 minutos junto con su bebé de 2 años. Sin más, sin siquiera la jueza del caso mandar a hacerle un estudio socioambiental a su casa, a ver cómo vivía, en qué condiciones estaba, qué hacía. Vanessa acababa de terminar la carrera de enfermería, por ejemplo, y lo que estaba tratando era de tramitar su documento para poder obtener el título, porque se había recibido con honores, así como te lo digo. Y sin embargo, se encontró con esta situación de expulsión. Esto
de expulsar a personas que tienen antecedentes, aunque hayan sido condenadas y cumplido la pena, ha formado parte de una política creciente de este gobierno, que se reflejó en parte en un DNU que no afectó al caso de Vanessa en particular, pero que sí se ve específicamente en las cifras de las decisiones que fue tomando la Dirección de Migraciones. Fíjate, en el año 2015 hubo 1.908 órdenes de expulsión dictadas. En el año 2018, mirá cómo aumentó, 4.026 órdenes de expulsión dictadas en total. Esto es parte de una política digamos, de cercenar además oportunidades a gente que por ahí se quiere reinsertar, ¿no? Fíjate, desde el año 2014 al año 2015 se hicieron 26 expulsiones efectivas de todas esas que fueron ordenadas. Y entre el 2016 al 2018, las personas que efectivamente fueron subidas a un avión y echadas fueron 258. No se analiza en ningún caso si hay hijos de por medio, si hay qué clase de arraigo hay, si hay estudios, si hay trabajo. No se analiza absolutamente nada. Se los sube a un avión y se los echa. Este es el escenario. Y vos sabés que justamente esta semana hubo en Naciones Unidas un planteo muy concreto contra la Dirección de Migraciones, porque lo que está creciendo de manera exponencial es el caso de mujeres expulsadas separadas de sus hijos, sin analizar estas circunstancias. Y fíjate vos, hay algún dato que Pichetto también ignora. Él dice, ¿qué organismo internacional habrá sido el que tomó esta decisión? Le tenemos que informar a Pichetto que el organismo que tomó esta decisión es el mismo que ordenó expulsar a Vanessa Gómez Cueva. Dieron marcha atrás después de varias presentaciones de sus abogados y de distintos organismos nacionales e internacionales. Y lo que dijeron es, hay razones humanitarias para que Vanessa pueda volver al país y reencontrarse con sus hijos. Bien, gracias Irina por ilustrarnos, por clarificar la información. No hay que hablar en base a la xenofobia, a los pensamientos ideológicos, sino también saber de qué se está hablando. Pero fue más allá también, Pichetto, porque la insensibilidad que el gobierno demuestra con las clases más populares, con los sufrientes de la Argentina de hoy, eso también lo expresa Miguel Ángel Pichetto. Escúchelo. Lo que están haciendo los piqueteros, tomando todas las calles del país, sectores a los cuales el Estado hace un esfuerzo extraordinario y es una de las causas del endeudamiento público, mantener el sistema de seguridad social de la Argentina. 65% del total del presupuesto está comprendido ahí, en planes, piqueteros, cooperativas de la pobreza, cartoneros, multinacionales del cartón. El gobierno le ha dado todo a esta gente, todo. Una parte vital del presupuesto que podría haber dedicado a la FIME, podría haber dedicado a créditos para la producción, para generar empleo, se lo ha dado a esta gente. Que no labura para siempre. Este es el problema que tenemos. Este es el problema que tenemos, dice otra vez una ofensiva desde el gobierno contra los más sufrientes, contra los que este gobierno ignora, no los tienen en cuenta. Ahora, yo le querría decir a Pichetto y a los integrantes de este gobierno que hacen esta diferencia de clase tan profunda, que marcan, que inoculan esta discriminación tan profunda en el seno de la sociedad, que se fijen un poquito lo que hoy publicó el portal Infobae, para que vean que no siempre son los pobres, los chorros, los delincuentes, los culpables, ¿no? Mire, Infobae detectaron conexiones eléctricas ilegales en un barrio cerrado de Pilar. Edenor, la justicia y la policía realizaron un operativo en el country La Lomada, luego de que un control detectara usos clandestinos de la red de luz. Edenor realizó ayer un operativo de rutina en el country La Lomada en Pilar, en el que detectó 19 conexiones ilegales en casas particulares y una en un espacio común. Realizaron denuncias penales y una administrativa, por la reclaman 1.200.000 pesos en deudas atrasadas. Un barrio, un country de Pilar. Y yo le sugeriría al senador Pichetto que averigüe quiénes viven en este country, quién lo construyó a este country.
se va a llevar una gran sorpresa, senador Pichetto. Se va a llevar una gran sorpresa. Para que vean que no siempre son los pobres, los chorros, los pobres los que se cuelgan de la luz, como este gobierno. Ayer era Beluto. La semana pasada, Carrió, que a su empleada la mandó, le dijo, déjate de quejar, anda a llorar a la iglesia. Así actúan los actuales gobernantes de la Argentina, con total y absoluto desprecio hacia el que menos tiene. Alberto Fernández, candidato presidencial que ganó las PASO, aunque Macri no lo reconociera, se reunió hoy con el presidente del gobierno español. Reunión pedida por el presidente del gobierno español. Alberto Fernández en su red social Twitter dijo, me reuní con Sánchez Castejón, presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, actual presidente, con quien compartimos la visión sobre la necesidad de avanzar en una integración más profunda entre ambos países en términos comerciales y culturales. Gracias, Pedro, por tanto afecto y por el compromiso. Y así la foto de Alberto Fernández reunido con el primer ministro de España, Pedro Sánchez, reitero, quien le pidió a Alberto Fernández, sabiendo que iba a estar en España, reunirse con él. Mañana Alberto Fernández se reúne con el primer ministro de Portugal. Portugal, un país que salió del Fondo Monetario Internacional, que hoy está creciendo. Próxima visita de Alberto Fernández. Y hoy se reunió también con diputados del Congreso español. Mire cómo lo recibieron a Alberto Fernández, con una ovación. Al grito de presidente, presidente, diputados del Parlamento español lo recibían y después de esta reunión, que también en términos diplomáticos es muy importante, Pedro, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sin lugar a dudas, como bien lo decís, Gustavo, hay que tomar en cuenta la relación fluida, ideológica y política que había entre el presidente del gobierno español anterior, Mariano Rajoy, y por supuesto Mauricio Macri en la Argentina. Es todo un gesto de encontrarse con Pedro Sánchez en el Reino de España y por supuesto también con el primer ministro de Portugal. Es otra sintonía política. Más que nada uno podría decir que se está abriendo, por eso también ayer fue importante cuando comunicábamos acá lo de la declaración del Grupo de Puebla repudiando las declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respecto de Chile, y que Alberto Fernández también firmó esa declaración. Por lo tanto, hay como un realineamiento diferente en una región en ebullición que está esperando 3 procesos electorales, el argentino, el uruguayo y el de Bolivia. Muy bien, gracias Pedro. Después seguimos. Y Alberto Fernández en España, sí, frente a los diputados, habló. En primer momento habló sobre el tema de la economía y la Argentina, y esto decía. Creo que Argentina, puntualmente, debe recuperar su relación multilateral y multipolar con el mundo, que esto lo ha perdido. El hecho de que Argentina hoy sea parte del Grupo de Lima y que esté tan condicionada a las políticas americanas, la verdad es que nos ha hecho retroceder mucho como país. Esto no quiere decir que en mis palabras, en esto que diga, yo esté planteando una mala relación con los Estados Unidos. Estoy diciendo que tenemos que tener una relación madura, pero que tenemos que entender también que Argentina siempre encontró su primer vínculo en Europa y tenemos que volver a volcar nuestra mirada a Europa. Inexplicablemente ahora volvimos a quedar atrapados dentro o que hemos quedado a merced del fantasma que durante años nos persiguió, que es el fantasma de la deuda. Cuando el gobierno actual asumió el poder, la Argentina tenía una deuda que representaba el 38% del Producto Bruto. Y hoy tenemos
más del 100% del producto afectado. Y también frente a los diputados españoles que lo recibían con esta ovación al grito de presidente, presidente, Alberto Fernández se refirió a la justicia, al accionar persecutorio de la justicia en la Argentina, también comparándola con el proceso que vivió el expresidente de Brasil, Lula, en Brasil. Argentina también tenemos que preocuparnos por el Estado de Derecho, porque ha habido en estos años una manipulación judicial preocupante y por sobre todas las cosas se han generado una serie de detenciones arbitrarias. No voy a abrir juicio sobre inocencias y culpabilidades. Lo que digo es que se ha utilizado la detención durante el proceso como un mecanismo de persecución a opositores. Y eso no está bien, eso está mal. Y eso hay que terminarlo. Eso hay que terminarlo. Hay que dejar de utilizar a los tribunales como un lugar donde se hace política. Hay que dejar de valerse de los jueces para perseguir a los que no se les puede ganar en las elecciones. Y hay que hacer que los tribunales actúen como tales, juzguen y condenen a quienes tengan que condenar sin la presión política de ningún momento. Contaba Naciones Unidas en aquellos años que Brasil lograba construir una clase media que significaba la mayor parte de la sociedad brasilera, los años de Lula. Fueron los años Lula libre. Y el industricidio de Macri sigue adelante lamentablemente. Todos los datos de la economía siguen en picada. Nuevos datos del INDEC. Mire, hoy se conoció, en julio la industria volvió a caer 1,9, acumulado ya en lo que va de este año 8,4. La industria que sigue cayendo. Mire los sectores, todo para abajo. Automotores, 26,3 la producción automotriz para abajo. Electrónica, 19% para abajo. Manufacturas, 15,2 para abajo. Maquinaria agrícola, 14,3 para abajo. Textil, 13% de caída. La construcción también volvió a caer en la era Macri. 1,7 en julio, 8,3% acumulado en julio. Cae también otro masazo a la industria en la Argentina. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y vos sabés que esos datos que difundió esta tarde el INDEC incluyen también una encuesta que le hace a los empresarios donde le preguntan por las perspectivas para los próximos meses. Te cuento, el 43,8% cree que va a caer más la demanda interna. El 34,5% cree que va a usar menos de su capacidad instalada, quiere decir que va a bajar su producción. El 22,2% cree que va a achicar la cantidad de empleo que tiene, es decir, que va a despedir trabajadores. El 30,5% cree que va a usar menos horas a los empleados, que va a tener que suspender o que realizar algún tipo de ajuste sobre el personal. Todos datos que indican que no hay ninguna expectativa de mejora para los meses siguientes. Y en la construcción pasa algo parecido. La mitad de las empresas que se dedican a las obras privadas cree que va a tener menos trabajo. Y el 64% de la que se dedica a las obras públicas cree que en estos próximos 3 meses va a caer la obra pública. No hay ningún indicador que te muestre algún piso al nivel de a la caída del nivel de actividad. Y estos son datos prepaso. ¿Te imaginas lo que fue posterior a las PASO con todo el ajuste que vino después de la elección, con la devaluación, con el golpe de cambiario que tuvimos que soportar? Los datos de agosto van a ser todavía peor que estos que viste en julio, Gustavo. Sí, pero seguramente no existieron las PASO, así que no van a existir para el presidente, ¿no? Que sigue desconociendo esta realidad. Mire lo que la Cámara que agrupa a los automotores, lo que está diciendo. Sigue el tobogán de la producción automotriz, cayó 37,5% interanual en agosto. La caída de exportaciones también interanual fue del 32,8%. En las ventas, en locales, 27,2%. El único dato alentador fue que el número de unidades ensambladas, 31.815, fue sensiblemente superior al de julio. Todo lo demás para abajo. La industria automotriz, llegamos casi
a producir 1 millón de autos por año en la Argentina, en los últimos 12 años, y ahora cada vez más en el tobogán. Lo tenemos en el móvil al titular del gremio de SMATA, a Ricardo Piñanelli. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo está? Buenas noches, Gustavo, ¿cómo te va? Bien, bien, preocupados, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Porque un sector que mes a mes va en picada, ¿no? Te digo, hoy estaremos utilizando el 35-40% de la capacidad operativa. Qué bárbaro. Nosotros hace un año y medio que venimos recalcando que había un stop de automóviles, ya arrancó a mitad del año pasado y hoy tenemos 200.000 unidades en stop. Imagínate que este año muy difícilmente lleguemos a las 400.000 unidades, ¿no? A eso tenés que agregarle que al no haber consumo, ¿sí? Porque el mercado está deprimido. Creo que en vez de hacernos problemas por un tema puntual, como una peruana que volvió a la Argentina, o hacernos problemas porque un montón de gente venga a pedir que no tiene para comer, tendríamos que estar haciéndonos problemas de cómo revertimos la industria. Y creo que no lo sentí nunca al compañero Pichetto de decir cómo vamos a revertir el proceso industrial. Después es muy fácil decir que la gente es vaga. Es muy fácil decir que la gente se droga. Yo digo que los valores no es que lo pierde una parte de la sociedad. Cuando los valores se pierden en su conjunto. Y creo que ellos son los responsables. Si se han perdido valores en la Argentina, ellos son los mayores responsables. Porque la cultura del trabajo, sí, se abandonó. ¿Y se abandonó por qué? Porque ellos intentaron hacer un país, sí, nuevamente agrícola, ganadero y de servicio. Y por mi viejo, que era un tipo de campo, jamás voy a decir que el campo no es un eje para que la Argentina salga adelante. Pero el valor agregado que le da la industria es fundamental para mantener ocupados a las 44 millones de argentinos. Y seguramente más cantidad de argentinos están ocupados, menos problemas vamos a tener de drogadicción, menos problemas vamos a tener, sí, de gente que no le alcanza para comer. Y no se tienen que olvidar que los responsables de haber dolarizado el combustible y los servicios fueron ellos. Es la primera vez en la historia, y conozco 5 de esta crisis, ¿sí? Es la primera vez en la historia que nos agarra una crisis con la dolarización de la canasta familiar. Sí. Un compañero Ricardo... mío que hace un año y medio, Gustavo, déjame terminar. Sí. Un compañero mío que hace un año y medio ganaba $1.800, $2.000 en una terminal. Hoy está ganando 1.900. Y está trabajando a lo alto. Y digo a lo alto porque muchas fábricas están paradas, muchas fábricas están trabajando 3 días. Algunas están en jornada reducida y esto es, sí, algo que no lo produjo, no fue algo que se produjo por casualidad. Ahora, esto, Ricardo, es responsable mucho... de no haber... sí. Un minuto, no, me preocupa mucho el dato que acaba de decir. 32,5% de ocupación en este momento en las plantas, cuando se llegó a tener en el 2015 plena ocupación, porque se llegaban a producir en el 2015
¿Cuántos autos terminaron produciendo por año? En el 2013 fue el tope, 840.000 unidades vendimos. Nos vendimos 940.000 y fabricamos 840.000. Y la capacidad operativa está para hacer 1.200.000 de unidades. Claro. Porque las empresas, hay muchas empresas que han invertido, algunas están invirtiendo. El caso de General Motors, el caso de Volkswagen, el caso de Toyota. O sea, creo que... ¿Y este año con cuántas unidades se van a terminar produciendo? Y no sé si llegamos a las 400.000. ¿Por qué? Porque hay algo que el mercado está deprimido y aparte, vos no te olvidés que hoy andamos en un 12% de desocupaciones. Claro. Y fácil tenemos un 3 o 4 de monotributistas que no trabajan más de 1 o 2 días a la semana. Entonces cuando a mí me hablan, y mirá, más que hablar, yo creo que cuando vos mirás los ojos en las declaraciones a un Pichetto y ves que por los ojos se refleja el alma, ¿no? Y creo que se ha equivocado, está maltratando al pueblo. Estoy orgulloso del pueblo argentino, porque ni las redes informáticas, ni el poder de los medios, ni las mentiras que le dijeron, cavó la integridad de los argentinos. Y le contestó con mucha altura a los argentinos, le contestaron en la urna. Y creo Ricardo, que ese pero es no, el dolor que tienen. el presidente dijo hoy que la elección no existió, ¿eh? Mirá, yo aprendí de General Perón que decía, si yo tengo un problema, tengo que hacer un análisis, y darle una solución. Si no reconozco el problema, no voy a poder hacer un análisis, ni le voy a poder dar una solución. Este es el problema que tiene este gobierno. Nunca reconoció los problemas, siempre trató de descargar el andamiaje del país, echándole la culpa a otro. No reconoció los problemas internos. Fíjate vos, Gustavo, que se hacen problemas por una peruana que volvió a la Argentina a ver a sus hijos, y no se hacen problemas por todos los chicos que se estuvieron preparando durante años en la ciencia y la tecnología, que se están yendo del país por no encontrar el futuro en la Argentina. Entonces, yo digo, están mirando el árbol y no ven el bosque. Ricardo, ¿sabe lo que pasa? Me parece que apunta usted muy bien, pero lo que pasa es que están inoculando, como lo han hecho en estos 3 años y 8 meses, odio para mantener ahí un sentimiento muy, en algunos aspectos muy agorilado, muy antiperonista, muy antipopular, porque ayer lo escuchábamos también en la misma línea de Pichetto de hoy, que hablaba contra los piqueteros y los pobres, al ministro de Cultura, Beluto, decir, ¿qué es eso de la emergencia alimentaria? Es puro eslogan de campaña. O Carrió la semana pasada diciéndole que la empleada de ella se quejaba mucho, que la mandó a llorar a la iglesia. Forman parte de un odio de clase muy profundo. No sé si comparte usted esta visión que ha establecido el macrismo en el poder. Mirá, Gustavo, aquel que es experto en cruzar vallas, es muy difícil que haga puentes. Fueron expertos en hacer vallas, se alejaron de la gente, no la entienden a la gente. Y apagaron la luz de Evita en la calle 9 de Julio. Ni bien asumieron, lo primero que apagaron fue la luz de Evita. Ahí creo que nos dimos cuenta, los que somos peronistas, que empezaban a transitar un camino equivocado, porque en vez de transitar
el camino del abrazo, del tendido de mano, del futuro, diría, del amor, quisieron dividir a la sociedad. La lograron dividir, pero yo creo que en las urnas, sí, el pueblo argentino le marcó a los dirigentes que no quiere un país desunido, sino que quiere un país unido, sí, para la grandeza de la patria y la mejor calidad de vida de lo que elaboran la riqueza de esta Argentina. ¿Y qué expectativa le despierta a Alberto Fernández, Ricardo? Buenas, muy buenas. Creo que es una conjunción de la experiencia de haber gobernado 12 años, como tiene Cristina, con una persona que fue parte de ese gobierno y que ayudó a Néstor Kirchner en una situación muy difícil a salir adelante. Así que está toda la esperanza puesta no en Alberto solo, creo que tiene que armar un equipo de laburantes, no el mejor equipo de los últimos 50 años. Tiene que ser un equipo de trabajadores, de no trabajadores por decir que tenemos que ser nosotros, un equipo de trabajadores que busquen el consenso de los empresarios, ¿sí?, de los trabajadores a través de sus sindicatos y que ellos ayuden, porque lo que tenemos que hacer es laburar profundamente en todas las actividades. Para ir al hacer una acuerdo política social y de económico Estado. del que habla, ¿no? Del que habla Alberto. Exacto. El acuerdo social y económico no puede ser una foto. Tiene que ser un gran acuerdo entre los empresarios, los trabajadores, los sindicatos y el Estado. Claro. Y tiene que ser un proceso a 10 años por lo menos. Porque esta evolución que está teniendo el mundo, en la cual muchos dijeron que nos iban a llevar al primer mundo. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿cómo me pueden llevar al primer mundo? ¿Sí? Cuando están atacando las universidades, cuando están atacando la ciencia y la tecnología, cuando están atacando la educación. Creo que la base de la Argentina es la educación y el trabajo, ¿sí?, y la salud. Son pilares fundamentales para tener una sociedad sana. Ricardo, un abrazo enorme. Se nos termina el tiempo, la verdad que Gustavo. Un gustazo escucharlo, las reflexiones realmente exactas para este momento y bueno, poniendo toda la expectativa para lo que viene, porque la capacidad está, los laburantes están, lo han demostrado ustedes de ese gremio en los últimos años y bueno, veo ahí en ese despacho que conozco atrás las fotos de Perón y de Evita que mantiene siempre presente ahí en su escritorio, ¿no? Aparte tenemos a Dios de nuestro lado, Gustavo. Un abrazo enorme. Chau, Ricardo, gracias, ¿eh? Hasta luego. Chau, gracias. Ricardo Piñanelli, el secretario de ESMATA. Sorprendente, Fernando, 32% de la capacidad en este momento instalada. Hay, Gustavo, una decisión de este gobierno de terminar con la industria automotriz. Incluso los acuerdos que se firmaron con Brasil. Mañana va a firmar, parece, Sica otro. Bueno, los acuerdos con la Unión Europea estaban destinados a terminar con la industria automotriz argentina. Había una decisión política de decir, son más baratos los autos extranjeros, ¿por qué lo estamos produciendo acá en el país? De los 800.000 bajamos a 500.000, que se puede llegar a terminar este año, y te puedo asegurar que si seguía esta política económica, no hay ninguna duda de que no íbamos a producir autos en Argentina. Lo dijo Ratazzi, ¿no? Que es mejor lo europeo. Dijo que era mejor y que son más baratos, y eso era una de las trampas que tenía el acuerdo con la Unión Europea. Claro. Estaban buscando, por ejemplo, terminar con esa industria en el país. Jorge Carrera, buenas noches, Jorge. ¿Cómo está? Muy bien. No sé si querés hacer primero una reflexión sobre lo que estabas escuchando de Piñanelli. Y esto sorprende, ¿no? Una industria automotriz tan potente que hoy esté en el 32% de la capacidad instalada produciendo.
Sí, no solo la industria automotriz, la mayoría de la industria, pero lo importante ahí es preguntarse qué pasó. Si vos preguntás por qué estamos así, por qué llevamos 2 años de recesión, y realmente, a diferencia de otras recesiones que vos podés encontrar en la historia, no hay hechos objetivos. Las cosas que pasaron simplemente fue sobre todo una política económica muy mal implementada que llevó a que estemos en esta situación donde tenés desocupación creciente, tenés un uso de la capacidad instalada del 30%, tenés gente en situación de emergencia social creciendo todos los días. Yo creo que el elemento positivo ahí en este caso es que, así como es inexplicable que estemos en esta economía zombie en la que estamos, en donde solamente por la política económica que se ha implementado estamos viviendo en esta especie de economía zombie, como te digo, yo creo que el otro elemento importante y positivo es que las cosas están. Es cierto que las crisis tienen efectos que no siempre se solucionan. Hay gente que pierde sus trabajos, hay empresas que se cierran y esas no se pueden volver a abrir, y de eso va a ser la gran culpabilidad de este gobierno. 1 año perdido y cosas que no se van a poder rescatar, porque tenemos que decirle la verdad a la gente. No es que va a venir un gobierno bueno y vamos a poder abrir todo si lo no que se se vuelve cerró. al punto de partida. No se vuelve nunca al punto de partida, siempre se está un poco peor, tanto en términos de las capacidades que se pierden como lo que no se usó y se deteriora. Pero lo positivo es que no hubo un huracán, no tuvimos a Dorian, no, tuvimos a Macri, que simplemente hizo una mala política, pero en general la gente, las capacidades, los equipos, los bienes de capital están todos ahí. Entonces, claro, un buen gobierno que genere confianza, que haga ese acuerdo ese acuerdo social, que meta de acuerdo a la gente, que haga una política de ingresos, sobre todo en los sectores medios y bajos, y donde haya confianza que esta política es estable, mucha gente que tiene dólares y que ha venido reprimiendo su consumo en estos 2 años, esas fuerzas simultáneas van a generar una reactivación y ahí vas a tener más recaudación, vas a no tener ninguno de los problemas que Pichetto vergonzosamente decía recién, es decir que el endeudamiento está dado por pagar políticas sociales, por pagar un progresar, por pagar una UH, cuando esa política en general se consume el 100%, porque no es gente que ahorra, no es gente que compra dólares, simplemente consume. Eso va a una empresa, eso sigue girando en la economía, incluso una parte, el 20% o mucho más, porque en realidad hay IVA y otros impuestos, vuelve al Estado. Entonces decir que esa es la causa del endeudamiento cuando nos olvidamos, no sé, de los favores a los amigos en autopistas, en industrias, distintos tipos de industrias, en los parques eólicos, etcétera, etcétera. Es realmente verdad. Y la fuga de capitales, ¿no? Perdón. Dice, mencionó al huracán Dorian. En Estados Unidos se nombra con nombre de mujer a los huracanes que tienen un efecto devastador. Acá descubrimos que la devastación vino con nombre de hombre, ¿no? Con un nombre como Mauricio Macri. No hay por qué ponerle sexismo. Tremendo. Ahora, Jorge, ¿cómo, relacionando un poco, vos recién hablabas del tema de Pichetto, que realmente da pena, ¿no? Da pena. Un hombre como Pichetto que salga hablando de esta forma. Pero hoy también Macri, esta negación de la realidad, esta negación de decir, la elección no existió, la elección no sucedió, ¿no está mostrando también por parte del presidente un negar la realidad? Lo que no me gusta lo niego. Sí, yo creo, no voy a ser como todo argentino promedio que ensayamos psicología y porque habrá gente que va a hablar mejor que yo de eso, pero sí lo que me llamó la atención es la comparación con otro presidente, también de derecha como él, pero que es el caso de Piñera, cómo salió a defender institucionalmente a una expresidente, claro, incluso, como todos sabemos, bueno, Pedro pienso que debe acordar, con tal vez el mejor aliado que tiene Bolsonaro, que es Piñera, y sin embargo no tuvo ningún empacho en salir a decirle, señor, esta señora es una expresidenta, la dictadura que hemos tenido, etcétera, etcétera. Es decir, como aún un personaje con una ideología posiblemente similar a la de Macri, pero sabe colocarse en un rol institucional que la verdad que en ese puntual caso nos da envidia, porque estoy seguro que no lo haría y no lo ha hecho el presidente nuestro. ¿Cómo estás analizando las últimas medidas, el control de cambios? ¿Crees que con esto para o va a haber que tomar más decisiones más drásticas? Mirá, si vos te acordás, las últimas 3 veces que hemos venido acá hemos ido diciendo que muchas de estas cosas iban a pasar porque todas las medidas, no en el último, sino 2 o 3 programas atrás,
todas estas medidas tenían que ver con cosas muy cortoplacistas, es decir, se hacían letes que vencían inmediatamente después de las PASO o antes de las elecciones, se acumuló todo ahí, irresponsablemente. Les explotó, evidentemente, sabemos además esto de las encuestas, llamémosle así, truchas que vendió el gobierno, y lo increíble es que consumió sus propias encuestas, de la sensación a veces, cosa que eso jamás podría pasar. Pero además tomaron estas medidas, ahora las últimas, donde lo que se hizo de vuelta es una mala praxis, porque se tomaron las medidas exactamente al revés. Es como si fueras a una guardia y primero te cortan el dedo y después dicen, ah, no, pero podríamos hacer un torniquete para ver cómo hace el ministro que hace tantas parábolas médicas, ¿no? Y analogía. Entonces, se tomó esta medida de defoltear las letes en dólares, o por lo menos correrlas en su vencimiento. Pero lo que es increíble es hacer un default de las LECAP en pesos, que además con un desconocimiento increíble del pequeño mercado. Tampoco no es que tenemos Wall Street, tenemos un mercado financiero que lo conoce cualquiera porque es chiquitito, muy simple, y todo el mundo sabe que la gente, como la inflación es tan alta, pone sus saldos operativos, lo que le queda entre lo que cobra y lo que tiene que pagar, lo pone en los fondos como una inversión. Los tipos no sabían esto, no sabían que se hacía un default en pesos, que no lo ha hecho nadie. Ese default en pesos iba a afectar a los fondos de inversión donde las empresas tenían la plata de los sueldos entre el día 20 y el día 5, porque acá tenés que aprovechar cada día, y de pronto le liquidaron los fondos como una inversión. Y defoltearon su propia deuda. Pero ¿sabés por qué Inédito, creo que además. yo pasa eso? Es decir, yo puedo tener una opinión de este equipo económico, creo que es un poco mejor que el anterior, que era un desastre, pero una de las cosas que pasó ahí, me da la sensación, y lo conoceremos con la historia, es que esto es culpa de Macri también. Yo estoy, pero casi seguro que el equipo económico el día martes ese va y le dice, presidente, tenemos que hacer esto, esto y esto, y correr las letes. Estoy seguro que le dijeron así. Y Macri había dicho, no, Cepo, no, hagamos lo de las letes. En el camino se han dado cuenta que las letes tenían que hacer también lo de las LECAP, eso lo hicieron el miércoles, jueves y viernes se les viene todo abajo y a las apuradas, y tal vez con un llamado oportuno del fondo, tuvieron que salir a hacer el tema de las otras medidas. Está claro que fue una decisión política de foltear la deuda en pesos, porque no puede haber sido nunca una decisión técnica ni económica, ¿no? Digo, hay una responsabilidad de Macri central en toda la crisis. Es mucho más responsabilidad de Macri que de cualquier otro defolteo, yo creo ¿no? que sí. Igualmente, este cepo también tiene sus bemoles. Yo creo que han preparado una especie de cepo que yo veo que es una especie de pequeño caballo de Troya que le están dejando al próximo gobierno. Porque es un cepo muy light, obviamente improvisadísimo. Si vos vas a buscar la ventanilla, te digo que vayas y veas la ventanilla en el central donde hay que ir a autorizar la deuda o los pagos. No existe. Porque Sturzenegger desarmó todo, mandó a los abogados del penal cambiario al cuarto subsuelo arrumbados, desarmó todo lo que son las estadísticas y la gerencia exterior y cambio. Entonces, ahora, si vos vas con el papelito a pedir autorización, no vas a encontrar la ventanilla en el Banco Central. O sea que, en realidad, este cepo está hecho para durar hasta octubre o hasta diciembre, y después ¿le dejan una pesada herencia al próximo gobierno? Yo creo que le ¿O dejan una bomba? Todas cosas apuradas al principio, es decir, las letes no se las pasaron se las dejaron ahí inmediatamente, es decir, cuando llegue va a tener que resolver un montón de cosas urgentes que lo van a distraer de muchas cosas importantes. Gracias, Jorge. Gracias, gusto, como siempre. Gracias.